En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra reflexión bíblica del libro del profeta Ezequiel. Leemos capítulo 10 y enseguida el capítulo 11. El capítulo 10 nos narra otra vez la escena de estos cuatro hombres, cuatro como querubines y con rostro de hombre, con rostro de águila, con rostro de hombre, con rostro de toro, ¿verdad? Con rostro de león. Y en el capítulo 11, versículo 1 dice: el Espíritu me elevó y me trasladó hasta la puerta oriental del templo del Señor, la que da al levante. A la entrada de la puerta había 25 hombres. En medio de ellos vi a Yazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaías, príncipes del pueblo. Y me dijo el Señor: hijo de hombre, estos son los hombres que traman el mal y dan malos consejos en esta ciudad, los que dicen: no ha llegado el momento de edificar casas. Esta ciudad es la olla y nosotros la carne. Por eso profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre mí y me ordenó: habla, esto dice el Señor. Eso han dicho, casa de Israel. Bien conozco los pensamientos de su corazón. Han multiplicado las víctimas en esta ciudad, han llenado sus calles de cadáveres. Por eso esto dice el Señor Dios: las víctimas que han abandonado en medio de la ciudad son la carne y la ciudad es la olla. Pero los sacaré de ella. Sienten terror por la espada. Yo voy a traerla contra ustedes, dice el Señor. Versículo 13 dice: Señor Dios, ¿vas a aniquilar por completo al resto de Israel? Es Ezequiel le pregunta, ¿verdad? Y en el versículo 17, por eso esto dice el Señor Dios: los congregaré de entre las naciones, los reuniré de los países en que están dispersos y les entregaré la tierra de Israel. Entrarán en ella y retirarán todos sus ídolos, todas las abominaciones. Les daré un corazón, derramaré en su interior un espíritu nuevo. Arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que sigan mis preceptos, guarden mis leyes y las cumplan. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Aquellos cuyo corazón siga a los ídolos y a todas sus abominaciones, sobre ellos haré recaer su conducta. Oráculo del Señor Dios. Entonces los querubines alzaron sus alas, y con ellas las ruedas, y la gloria de Dios de Israel estaba arriba, encima de ellos. Se elevó la gloria del Señor en medio de la ciudad, y se detuvo sobre el monte que estaba al oriente de la ciudad. A continuación el Espíritu me arrebató y me trasladó en una visión en el Espíritu de Dios hasta Caldea, hasta los desterrados, y se retiró de mí la visión que había visto. Yo comuniqué a los deportados todas las palabras que el Señor me había mostrado. Bueno, pues vemos cómo nuestro Padre Dios tiene revelaciones a Ezequiel, y son revelaciones que necesitan ser interpretadas, y quien las interprete es Dios, quien le explica a él la carne, la olla, ¿verdad? Carne, el pueblo, la olla, la ciudad, ¿verdad? El pecado, las visiones de los querubines, y finalmente los congregaré a todos, los regresaré a la tierra de Israel, les cambiaré el corazón, les daré un corazón de carne. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Siempre vamos a ver en la palabra de Dios esta imagen, y es importante, porque muchas veces nosotros vivimos mucho el rencor y no podemos perdonar, y entonces, como hay veces nosotros no tenemos la referencia de quien perdona.
Sí, imagínense si no tengo esa referencia de mis padres, de mis abuelos. Entonces, cuando a mí me llega una situación incómoda, una situación difícil, traición o lo que ustedes puedan experimentar, ¿cómo voy a ofrecer la misericordia? Es bien importante, humanamente, antropológicamente, sociológicamente, el comportamiento de las personas con las que hemos vivido. O sea, es una transmisión de la misericordia en nuestra vida, pero también, obviamente, leer la palabra de Dios. Si yo no leo la palabra de Dios, pues ¿cuál es mi referencia? ¿Quién es Dios para mí? Cuando hablamos de conocer a Dios, es conocernos nosotros y es actuar conforme a la voluntad de Dios. Es difícil, hay veces es muy complejo y muy difícil hacer la voluntad de Dios, pero al final nosotros no estamos solos, nosotros no vamos a hacerlo solos, Él nos va a ayudar, ¿verdad? Como el pueblo hebreo que nunca quita su mano misericordiosa, su mano de apoyo para ellos, aún con todos los pecados, con todas las experiencias que hay de faltas del pueblo de Israel, ¿verdad? El libro del Siráside, en el capítulo 12, versículo 1, dice: si haces el bien, que sepas a quién, así te agradecerán tus beneficios. Haz el bien al piadoso y encontrarás correspondencia, si no de él, si al menos del Altísimo. Es una sabiduría simple, ¿verdad? Hacer el bien, y por otro lado Jesús dice que hay que hacer el bien, pero que no debemos esperar el beneficio. Y la carta a los tesalonicenses, la primera carta, ya entramos al libro de la comunidad de Tesalónica, y es la primera carta porque tiene dos cartas, creo que tiene dos cartas, sí, tiene dos cartas. Inmediatamente después, y son cartas muy pequeñas, ¿verdad? Bueno, ya vamos en el día 291-92, entonces estamos acercándonos ya a 365 días, es decir, estamos a 2 meses y fracción de terminar nuestra jornada de fe, ¿verdad? Pues este libro a los tesalonicenses, aquí Pablo pues está con Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, la gracia y la paz esté con ustedes. Dice: damos continuamente gracias a Dios por todos ustedes, teniéndolos presentes en nuestras oraciones. Sin cesar recordamos que nuestro Dios y Padre, su fe operativa y su caridad esforzada y su constante esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Algo que es importante ver y observar en las cartas de San Pablo es la gratitud que tiene San Pablo hacia Dios por todo lo que Él le da. Y hay veces a nosotros se nos olvida y siempre estamos nomás pidiéndole a Dios que haga esto, que haga el otro, o ni siquiera mencionamos o no estamos conscientes de la gratitud que debemos de tener por todas las cosas que Dios nos ha dado. Gracias, Señor, por el día, gracias por la esposa que me diste, por el esposo que me diste, los hijos que me diste, por mis papás, por mis abuelos, por mis tradiciones, por mi fe, por mi trabajo, por mi patrón, por el clima, por un corazón lleno de gratitud, ¿verdad? Eso es digno de poner atención en cómo Pablo se dirige a las comunidades, siempre tiene palabras de mucho agradecimiento hacia ellos. Tú tienes agradecimiento, por ejemplo, a la comunidad que estás. Gracias por el pastor que nos diste, el señor cura que tenemos. Gracias por los ministerios de alabanza, de intercesión, de bienvenida, de proclamadores, de los niños que están en el altar. Gracias por los catequistas. Gracias. Tenemos que llenarnos de gratitud. En el versículo
4 del capítulo 2 dice: al contrario, ya que Dios nos ha encontrado dignos de confiarnos el Evangelio, hablamos no como quien busca agradar a los hombres, sino a Dios que ve el fondo de nuestros corazones. Este es un mensaje importante, ¿verdad? Que tenemos que agradar a Dios. Y ahí ves, saben quién está en medio, un ser muy querido. Y va a ser una decisión muy fuerte en tu vida. Pero tienes que agradar a Dios. ¿Te interesa agradar a Dios? Finalmente en el versículo 13 dice: por eso también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, la acogieron no como palabra humana, sino como lo que es, en verdad, palabra divina que actúa eficazmente en ustedes los creyentes. Entonces, muy importante, ¿verdad? Agradar a Dios. Y pedirle al Señor que la palabra, pues no es una palabra humana. Si te estancas, si empiezas a leer todo esto, este mundo que hay, de que, no, pues es que la Biblia dice unos hombres y por eso dice esto y por eso el otro, sacamos de contexto las cosas. No se trata de leerla literalmente, porque nosotros los católicos no leemos la Biblia literalmente. Tenemos que ya tenemos los recursos para poder entender dónde está Dios aquí, cuál era el hecho que lo que estamos leyendo, pero lo que está atrás de todo esto, la parte histórica, el contexto, las colaterales que tiene esta palabra de Dios, cómo aplica en la vida de uno. En fin, que leer la palabra de Dios para nosotros es una riqueza. ¿Por qué? Porque Dios es inmensamente rico. Y entonces esto es de Él. Y por eso yo me hago rico. Si ustedes se dan cuenta, leyendo la palabra de Dios nos hacemos inmensamente ricos, sabios a los ojos de Dios. Ante los hombres no lo vamos a hacer. Pero a nosotros nos interesa agradar a Dios, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.